Y vamos a meditar acerca de nuestro libro de doctrina. Realmente un verdadero privilegio de parte de Dios, que Él prepara todas las cosas y podemos estar aquí reunidos y apreciar lo que el Señor nos ha preparado. Bueno, conocemos, todos los que estamos aquí hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, y ese es el comienzo de nuestra vida espiritual. Como recién escuchábamos, el hombre natural sin Dios no ejerce una verdadera fe, sino una fe fingida. Y este es nuestro privilegio. El origen de la fe, como sabemos, se encuentra en la misma palabra de Dios. No hay otra fuente para la fe. Y esta palabra de Dios nos revela primeramente a nuestro Dios. Por medio de la Escritura conocemos a nuestro Dios, Él se va revelando y vamos conociendo y aprendemos a ver y apreciar como Dios ve también. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo a través de su palabra, nos va mostrando. Vamos a considerar la primera lección del libro de doctrina acerca de la deidad de nuestro Dios. Bueno, como sabemos, el libro que nos enseña acerca de nuestro Dios es la Biblia, el libro de los libros. Y así como meditábamos hace poco con los hermanos aquí, el libro de Hebreos, en el primer versículo, Pablo tenía un tema muy difícil que explicar a los hermanos de aquel tiempo, y lo primero que dijo fue Dios, arrancó hablando de Dios. Digo, eso es una manera muy sabia de aclarar algunos temas, que Dios sea el primero que vaya. Y aquí encontramos en el principio, en el primer libro, dice Génesis capítulo 1 y el versículo 1, la primera mención de Dios, dice, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No sabemos, como vamos a ver ahora en el libro de Génesis, qué tiempo transcurrió. No está registrado con números como conocemos nosotros, pero desde el principio Dios se manifiesta. Y aquí vemos en la antigüedad pasada, Dios creando todas las cosas. Aquí, como dije, vemos la primera mención de Dios. La Biblia nos declara y da por sentada su existencia. Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y el versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, ya vimos la primera referencia a nuestro Dios y ahora vemos algo acerca de su existencia. Dice, Él es espíritu. Bueno, dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 11, cuál es la forma de acercarnos a nuestro Dios, cuál es nuestra actitud. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Dice así esta porción, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que nuestra actitud es acercarnos a Dios por medio de la fe. Y eso en el desarrollo de este estudio vamos a ir viendo la distinta forma como Dios se manifestó y le fue enseñando a su pueblo. Y nos enseña a nosotros también la importancia de la fe.
Como sabemos, justamente en Romanos el apóstol Pablo hace mención al origen de la fe. No hay otro origen que no sea la palabra de Dios. Ese es el verdadero y único origen de la fe, la palabra de Dios. Vamos a ver algo más. Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 3, nos muestra, este es un punto que vamos a considerar en el libro de Génesis también. Por eso ahora vamos a verlo así muy livianamente, simplemente para tener una idea. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan y el versículo 3. Dice, podemos leer desde el versículo 1 también. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, aquí vemos el origen, por medio de quien fueron creadas todas las cosas. El apóstol Pablo, cuando veamos el libro de Hebreo, hace mención, dice, fue creado de lo que no se veía, o sea, otra dimensión. Pero, ¿qué utilizó nuestro Dios? Bueno, dice el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hablando acerca del Señor Jesús y su palabra. Ese fue lo que Dios usó para crear. Bueno, luego encontramos también referencia para los que toman nota, Colosenses capítulo 1 y el verso 16, y Hebreos capítulo 1 y el versículo 2. Habíamos dicho la naturaleza de nuestro Dios, Él es espíritu. Y vemos también a través de la Escritura su carácter y resalta su santidad y su justicia. Voy a dar unas referencias para que tomen nota y luego puede leer Levítico capítulo 11 y el verso 44 y Deuteronomio 32 verso 4 también. Primera de Samuel capítulo 2 verso 2 y Evangelio de Juan 17 verso 25. Y también 2 Timoteo 4 y el verso 8 y Apocalipsis 4 verso 8. En todas estas referencias encontramos acerca del carácter de nuestro Dios, santo y justo. La palabra santo significa apartado, separado. Y desde el libro de Génesis vemos cómo Dios enseñó la separación. Y así también nosotros somos enseñados a aprender a separar. En la medida que la palabra de Dios va siendo revelada, entonces aprendemos a tomar decisiones de fe. Es imposible pedirle a un niño que tome decisiones que corresponden a un adulto. Y así también en lo espiritual. Por eso tanto necesitamos revelación de su palabra. Necesitamos que la palabra abra nuestros ojos espirituales y que el Espíritu Santo llene nuestra vida de ese poder que nos impulsa para ir en busca de lo que ve nuestro Dios. Vamos a ver también algunas cosas declaradas acerca de nuestro Dios. Recién habíamos leído en Juan capítulo 1 acerca de el Verbo, que era Dios, hablando de su divinidad. Vamos a ver también Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, y el versículo 1. Primera de Juan, capítulo 1,
y el verso 5, perdón. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Así que esta es otra de las cosas que la Escritura declara acerca de nuestro Dios. Dios es el Verbo y también es la luz, hablando de la luz verdadera. Aquí mismo, en el versículo 8, 1 de Juan, capítulo 1, verso 8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Gracias al Señor por esa luz verdadera que nos alcanzó. Gracias al Señor. Vamos a ver un poco más. Bueno, en la Escritura encontramos algunas descripciones de nuestro Dios, hasta donde el Espíritu Santo nos revela y podemos alcanzar. Deuteronomio capítulo 33 y el verso 27. Libro de Deuteronomio capítulo 33, verso 27. Dice así la palabra de Dios: el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Aquí vemos a nuestro Dios con su título de el Dios eterno. La palabra eterno significa sin principio ni final. Sin principio ni final. Por eso no tenemos registro de su principio. Él no cumple años, no tiene años. Tampoco tiene un final. Salmo 90 y el versículo 2. Libro de los Salmos, Salmo 90 y el versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa es lo que el Espíritu Santo nos muestra de nuestro Dios. Él es un Dios invisible, pero real. Bueno, la humanidad permanentemente influenciada por Satanás quiere armar imágenes de nuestro Dios. Y así el enemigo utiliza la mente de las personas y para crear. Hay un vacío en el interior del ser humano que busca llenar todo el tiempo adorando algo que tiene que ver con la creación de Dios. Así dice el apóstol Pablo. Pero nuestro Dios no tiene figura ni forma. Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan, en el capítulo 5, por causa del pecado, hay un vacío en el corazón del hombre que le impulsa a adorar a la creación. Eso es por causa del pecado. Cuando recibimos al Señor Jesucristo y la palabra de Dios se empieza a revelar, entonces conocemos la verdadera adoración. Juan capítulo 5 y el verso 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. No hay un registro. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay unas porciones donde muchos hermanos se han confundido precisamente en la apreciación, pero vamos a considerar Génesis capítulo 32, Génesis 32, verso 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel,
porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay varias porciones que podemos considerar. Éxodo capítulo 24, aquí cerquita de donde estamos, también vemos en el versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Capítulo 33, capítulo 33 del libro de Éxodo. Y el versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Versículo 20 de este mismo capítulo. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Estos hombres tuvieron esta oportunidad de ver algo de la figura de Dios. Nosotros hoy tenemos el privilegio de verle con el ojo de la fe. Y un día en la eternidad también le vamos a ver. Pero hoy todavía no es este tiempo. Solamente por la fe le vemos, le contemplamos, mantenemos comunión con Él y un día va a ser, ese día de gloria nos va a llevar también. Hay un ejemplo precioso en la Escritura de Enoc. Dice, él caminó con Dios. Y nosotros hoy no le vemos con el ojo natural, pero también caminamos con Dios. ¿De qué irían hablando? No dice la Biblia si era de mañana o de tarde, pero dice que se fue. Que primero tuvo testimonio de haberle agradado, dice. Y seguramente le habrá dicho, ¿para qué te vas a ir? Vámonos ahora. Y así es este tiempo, un tiempo donde el ojo de la fe percibe, escucha, tiene comunión, y esta es nuestra gran oportunidad. Vamos a ver algunos pasajes antes de entrar de lleno al desarrollo de este primer capítulo de doctrina. Bueno, primeramente en el Salmo 10 y versículo 1. Salmo 10 y el versículo 1. Hay varios lugares donde necesitamos que el Espíritu Santo nos revele realmente cuál es la idea y el propósito. Dice aquí, ¿por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo con la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta actitud de negatividad para con Dios es propia del viejo hombre, del hombre sin Dios. Y también es una representación de su inspirador, Satanás. No aprecia nada de Dios. Y ese viejo hombre vive muy cerca de nosotros también, porque en nuestro razonamiento, cuando empezamos a cuestionar también a Dios. Vamos a ver, voy a dar simplemente para que tomen nota, las declaraciones positivas acerca de nuestro Dios. Salmo 19, versículo 1 al 4.
Isaías 40, versos 21 y 22. Y Romanos 1, versos 19 y 20. En nuestra lección vemos los nombres o títulos de Dios. Bueno, yo voy a ir leyendo y algunos vamos a leer y algunos simplemente vamos a anotar. Los nombres o títulos de Dios. En primer lugar encontramos Dios de los ejércitos. Dios de los ejércitos, hace poco habíamos visto esta declaración. Nos da la idea de alguien que toda su vida se preparó para ser un militar, el Dios de los ejércitos. Usted va a la casa de un militar de carrera, no tiene otro tema para hablar, que no sea de guerra, de estrategia. Todo el ambiente habla acerca de esa persona. Y así también es nuestro Dios. Por eso estamos seguros en sus manos. Él tiene todo bajo su control. Y esa es nuestra seguridad. Salmo 80 y el versículo 4, versículo 7, versículo 14 y versículo 19. Este es uno de los títulos de nuestro Dios, el Dios de los ejércitos. Luego encontramos el Santo de Israel, Segunda de Reyes, capítulo 19 y el verso 22. El Santo de Israel, Segunda de Reyes, 19, 22. Luego encontramos Señor de Señores, Deuteronomio, capítulo 10 y el verso 17. Señor de Señores, Deuteronomio 10, verso 17. Luego encontramos el Dios Altísimo, Génesis capítulo 14, versos 18 y 20. Luego encontramos el Padre de las Luces, Santiago 1, verso 17. Señor de los ejércitos, Santiago 5, verso 4 y Romanos 9, verso 29. Señor de los ejércitos, Santiago 5, verso 4 y Romanos 9, 29. Luego encontramos vencedor de Israel, Primera de Samuel 15, verso 29, en la versión antigua. Vencedor de Israel, Primera de Samuel 15, 29, versión antigua. Luego, gloria de Israel, Primera de Samuel 15, 29, en la versión revisada. Luego le encontramos otro título, oculto, Jueces capítulo 13 y el verso 18 de la versión antigua. Otro título, admirable, Jueces 13, verso 18, versión revisada. Y los dos últimos, Dios de salud, en la versión antigua, Salmo 106, verso 21. Dios de salud, versión antigua, Salmo 106, verso 21. Y la misma porción de la versión revisada encontramos Dios de salvación. Dios de salvación. Hace poco habíamos escuchado precisamente de la importancia de nuestro Dios como Salvador. Implica mucho más que un médico, que un sanador, es algo mucho más grande. Bueno, ahora vamos a considerar atributos principales de la deidad. Aquí sí nos vamos a ir deteniendo. Atributos de la deidad. En primer lugar, le vemos a nuestro Dios como todo sabio u omnisciente. Esta palabra omnisciente significa que conoce todo lo real, conoce la realidad y conoce todo lo que puede llegar a ser posible. Ese es nuestro Dios, Salmo 139. Ese sí vamos a leer.
Salmo 139, versículo 1. Le encontramos a David. Él tuvo esta experiencia y creo que nosotros también hemos tenido esta experiencia. Oh Jehová, dice el verso 1, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este es el Dios omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo ve. Luego encontramos otro atributo de nuestro Dios, el Dios poderoso u omnipotente, o sea, el Dios que todo lo puede. Génesis capítulo 17 y el versículo 1. Este es otro atributo de nuestro Dios. Génesis 17 y el versículo 1. Abraham venía de una experiencia muy amarga. Creo que todos conocemos ya lo que pasó a Abraham. Él viene de un fracaso, tiene una edad muy avanzada, y si él hubiese razonado, qué problema, ¿no? Y a veces así pasa con nosotros también, fracasamos, empezamos a ver nuestro ambiente. Pero gracias al Señor que su palabra dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a terminar. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios no le abandonó. Y así es nuestro Dios. Él es el Dios que todo lo puede. Si nosotros miramos nuestras circunstancias, muchas veces podemos decaer, seguramente. Si miramos nuestro físico, nuestra familia, nuestra economía, pero nuestra fe está puesta en lo que Dios va a hacer, no en nuestra capacidad humana. ¿Qué hubiese sido de Abraham si él hubiese razonado un gran problema de familia, su cuerpo? Pero ahí está Dios alentándole a él y a nosotros también. El Dios que todo lo puede. Así Dios ya se había presentado a Abraham. ¿Se acuerda cuando fue a rescatar a su sobrino? ¿Cuántos temores habrán pasado por la cabeza de Abraham? No había policía, no había civilización como conocemos ahora. Seguramente el enemigo le habrá dicho: van a venir por vos. Y Dios se adelantó y le dijo: yo soy tu escudo. Así es nuestro Dios. Él sabe todas las cosas y Él tiene el poder. Por eso cuando más conocemos a nuestro Dios, más descansamos. Estamos más tranquilos. Otro de los atributos de nuestro Dios, Génesis capítulo 21, Génesis 21 y el verso 33. Le vemos como el Dios eterno. Dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Qué hermoso lugar de culto habrá sido ese.
No había muchas cosas naturales, pero invocaron a Dios. Y Isaac se transformó en una ofrenda en ese lugar. Y así también nosotros. En cada lugar donde nos reunimos, escuchamos su palabra y nos vamos preparando para hacer una ofrenda grata a nuestro Dios. Qué hermoso lugar también, nuestro Dios eterno. Salmo 33, verso 11, le vemos como el Dios inmutable. Salmo 33 y el versículo 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así es nuestro Dios, Él es inmutable. Le doy otra referencia para los que toman nota. Malaquías capítulo 3, verso 6. Habíamos visto el atributo anterior, eterno. Esta palabra eterno, como habíamos visto con anterioridad, significa sin medida, ni principio, ni fin. Vamos a ver otro más. Bueno, habíamos leído ya Éxodo 33 y el versículo 20 como referencia al Dios invisible, al ojo natural. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo en el capítulo 6 y el verso 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este también es otro atributo de nuestro Dios, invisible al ojo natural. Otro de los atributos vemos en el libro de Job. Job capítulo 5. Job capítulo 5 y el versículo 9. Dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Nuestro Dios, un Dios que muchas veces es incomprensible para la mente natural. Un día el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no entiendes, pero vas a entender después. Y por la fe, si creemos, aceptamos. Pero muchas veces nuestro fracaso viene porque queremos saber por qué. Dios sabe por qué. Él hace lo mejor, dice el apóstol Pablo, porque al que ama a Dios todas las cosas le ayudarán bien. ¿Y quién ama a Dios? Sino la vida de Cristo. Tal vez para el viejo Guillermo no sea lo mejor, pero la vida de Cristo va a ser muy beneficiada. Aquí mismo en el libro de Job, capítulo 9, y el versículo 10, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin números. Bueno, el hombre natural no entiende los tratos de Dios. Cuando la palabra de Dios se empieza a revelar, el Espíritu Santo nos muestra la forma de Dios. Y Él quiere ver a Cristo en nosotros. Por eso trata una y otra vez. Y muchas veces nuestro viejo hombre está ahí, en la escena. Y Dios va a hacer algo para quebrar. Dice en el Evangelio de Juan que si el grano de trigo no cae en tierra y muere. ¿Y cómo es la cáscara del trigo? Dura. Y así también en nuestra vida. El viejo hombre es duro y Dios va a tratar ahí. Y si queremos razonar, vamos a fracasar. Nuestra parte es creer, nada más, y aceptar. Otra referencia, Job capítulo 11 y el versículo 7.
Pasamos a otro de los atributos que recién habíamos considerado en la porción anterior de los nombres o títulos de Dios. El Dios omnipresente. Salmo 139, versos 7 al 12. Y otra referencia para los que toman apunte. Hechos 17, verso 27. El Dios omnipresente. Otro de los atributos, su santidad, que también habíamos estado viendo, Levítico capítulo 11 y el verso 44, y Apocalipsis 4 y el verso 8. Y por último, viendo los atributos de nuestro Dios, le vemos como misericordioso, bondadoso, benigno, bueno y justo. Voy a repetir: misericordioso, bondadoso, benigno, bueno y justo. La palabra misericordioso, como sabemos, nos habla de aquel que se conmueve por el fracaso ajeno. Por supuesto, en nuestra naturaleza adánica no está eso. Nuestra naturaleza adánica se ríe y a veces se pone contento de que al otro le vaya mal. Pero la vida de Cristo no es así. Y nuestro Dios tampoco es así. Y nos vamos a ir descubriendo lo que Dios está haciendo nosotros, porque hay una etapa de nuestra vida donde nos alegramos que al otro le vaya mal. Pero después empezamos a sentir algo en nuestro interior, que eso no está bien. Bueno, eso quiere decir que empezamos a crecer. Así es nuestro Dios misericordioso, se conmueve por el fracaso ajeno. Y ojalá que nosotros también, que podamos ser un fiel reflejo de la obra de Dios en este tiempo. Éxodo, para los que toman nota, 34, versos 6 y 7. Éxodo 34, versos 6 y 7. Deuteronomio 32, verso 4. Repito las porciones: Éxodo 34, versos 6 y 7, y Deuteronomio 32, verso 4. Bueno, ya para ir terminando, la hora se nos está yendo. Vamos a ver ahora las personalidades de la deidad. Bueno, sabemos que estas personalidades son tres. El Padre, que fue predicho en Isaías 63, 16 y 64, verso 8. En el Antiguo Testamento se muestra, pero sobre todo en el Nuevo Testamento vamos a tener más revelación aún. En Isaías capítulo 9, verso 6 es nombrado el Señor Jesús, porque por 1000 años Él reinará en lugar de su Padre. Isaías 9 y el versículo 6, porque el Señor Jesús reinará 1000 años, reemplazando a su Padre en ese lugar. Y vemos, como dije, la paternidad de Dios fue introducida por el Señor Jesús y enfatizada por los apóstoles. La segunda persona de la deidad, el Hijo de Dios, que encontramos en los Evangelios, si bien lo vemos en toda la Biblia, pero está enfatizado en los Evangelios. Y por último, el Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 y el versículo 13. El Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios, que fue escrita por distintos hombres. Así que tenemos muchos escritores y un solo autor. Mateo capítulo 3 y el versículo 13.
Aquí en este cuadro vamos a ver las tres personas de la deidad. Mateo 3, verso 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las tres personas de la deidad. Vemos aquí un registro, la voz del Padre, el Espíritu Santo descendiendo y al Señor Jesús. Son tres personas, cada una cumple una distinta función. Eso es importante, interpretar. Cada uno tiene una tarea y una función. El Señor Jesús pagó en la cruz por nosotros. El Espíritu Santo tiene otra tarea. Y bueno, a través de la Escritura le vamos a ir viendo. Ya la hora se nos fue, pero hasta aquí nomás podemos decir llegamos, justo. Bueno, con la ayuda del Señor, el próximo sábado vamos a continuar con este libro de doctrina. Que el Señor le bendiga ricamente.